Buenas tardes, estimada profesora, compañeros y los que revisen el video. Soy Mauro Ramos y en esta oportunidad voy a presentar mi trabajo de exposición como usuario digital, desde mi experiencia, por supuesto, en la asignatura de Desarrollo y Vida Digital. Bueno, como para empezar, primero quisiera entender un poco cómo ha sido como el transcurso de los medios digitales a lo largo de los últimos años. Em, Pensé mucho en elaborar un speech relacionado como ha sido como la evolución desde que comenzó antes de la salida de internet, por ejemplo, y cómo nosotros como sociedad o como microcomunidades nos hemos estado relacionando en, en base como a qué tecnología hemos tenido, en qué etapas de la vida y en qué momento histórico y cuál ha sido la diferencia o cómo se desarrolla esa diferencia estando ahora cuando estamos totalmente sobreestimulados con tanta información en distintos canales digitales en el fondo. Entonces, quise elaborar un poco más desde la perspectiva, obviamente, de la psicología, una mini reflexión un poco más personal, entendiendo que, claro, desde el principio de las redes sociales o el principio de Internet o antes que apareciera Internet, nuestras comunidades funcionaban de una manera distinta. Teníamos que buscar la información en las bibliotecas, teníamos que partir a los lugares donde estaban los libros, etcétera. Por lo tanto, el sistema y el medio para llegar a conocer algo era un proceso en el que nosotros teníamos que atravesar ahí y por lo tanto creo que el espacio de reflexión entre el no saber y el conocer era un espacio en el que teníamos un poco más de tiempo para procesarlo. Em, Sin embargo, ahora es totalmente distinto porque en el fondo tenemos muchos canales digitales, o sea, hablamos de los medios digitales, no quisiera como gastar como el speak de qué es lo que es el medio digital, dónde lo podemos encontrar o cuáles son las variables, video, podcast, audio, etcétera. Sí, tenemos una gran cantidad de sobreestimulación de información por todas partes el día de hoy, eh, pero lo importante es de dónde las tenemos que desde dónde las vamos a buscar, situarnos por qué las vamos a buscar, cuál es el medio digital que me sirve para cubrir la necesidad que necesito saber en el fondo y poder evitar como el fear missing out, que en el fondo es un nuevo término de estar perdiéndose como algo importante dentro de lo que está pasando, no solo en los medios digitales, sino que en la vida, en la vida real. Y no importa en el lugar del mundo donde estés, en el fondo estamos tan llenos de sobreestimulación que nadie se quiere perder nada, en el fondo. Bueno, dentro de la infografía que yo elaboré, dentro de mi realidad, en el fondo los recursos digitales que yo utilizo, todo esto situándome como un diseñador gráfico que trabaja como en los medios digitales también, previo a la carrera de psicología, por supuesto. Sí utilizo redes sociales porque también quise enlazarlo un poco con lo que planteé en un inicio, y es que tiene que ver con que antes claro, como los procesos de comunicación, por ejemplo en la publicidad, era totalmente diferente y era muy análogo. O sea, como se gastaba mucho dinero en un spot de publicidad que tenía que aparecer, por ejemplo, en la televisión. Y en vez, o en comparación ahora, que se revisan los leads y las métricas a través de, no sé, podemos hacerlo con inteligencia artificial y nada, ningún actor, ninguna locación, ningún gasto de cámara, ningún gasto de nada de eso. Entonces, el medio donde nosotros podemos llegar a comprar o adquirir algo, o que nos llega la información, mejor dicho, más bien, donde nos llega la información que nosotros queremos conocer, viene también de las redes sociales. Entonces, de nuevo, desde mi experiencia, las que utilizo vienen dadas como con esa especie de responsabilidad en las que eventualmente podemos empezar a reflexionar en torno a eso. ¿Por qué? ¿Por qué nos llegan este tipo de publicidad y cuál es la regulación que yo debiese tener como usuario final en el fondo, del consumo sobre esas redes y qué es lo que está pasando con eso también? Streaming de video sí lo uso para buscar material para mi trabajo, lo uso para buscar material de quiero conocer
cómo se hace tal cosa en relación a mi trabajo, por ejemplo. El email, por supuesto, como medio de comunicación un poco mucho más formal que, que mandar emoticones o tipo de chat dentro del WhatsApp, que es muchísimo, es mucho más personalizable, pero sí se encuentra como va rayando como digamos como en el límite entre donde no es formal, pero sí es mucho más cotidiano entre los amigos, comunidades, microcomunidades, información, etcétera. Y los podcasts de audio, por supuesto, que ya están muy de moda y que en el fondo creo que los podcasts de audio son un buen punto en el que podemos hablar un poco, ya que los podcasts de audio principalmente yo recuerdo bien que habían aparecido después de los audiolibros, como una alternativa para poder conocer, aprender, etcétera, etcétera. Pero ahora es interesante también conocer eso, porque no, porque antes no era tan popular y porque ahora sí lo es. Entonces, creo que, de nuevo, el tipo de vida que nosotros estamos llevando no solo está limitado como por las leyes y las normas que nos rigen y que en todas comunidades, en todos países, en todos condados, en todo, ¿cierto? En todas ciudades que se dicen que están legalmente bien constituidas bajo ciertas normas y regímenes establecidos. Em, Sino que también viene con la tecnología. La tecnología también nos limita la manera en que nosotros vivimos y nos relacionamos en nuestra comunidad. Y eso también es interesante de poder entenderlo, porque en el fondo si lo situamos como un agente no como interno, sino como lo estamos viendo de afuera, eventualmente podemos llegar a conocer muchas otras cosas, aprender muchas otras cosas de las cuales en 50 años atrás, 40 años atrás, no era así. Y por tanto, nuestra capacidad de información, de retener, de conocer, de aprender, de adquirir y de implementar información, evidentemente está yendo mucho más rápido. Entonces, a una velocidad tan rápida que probablemente nosotros mismos ya estemos como en algún punto un poco, no quiero decir la palabra obsoleto, pero es un poco descontinuados del por qué, del cómo nosotros adquirimos la información y esa información ponerla en práctica para otras cosas. O en función de trabajo, en función de desarrollar otro tipo de, de habilidades que sean complementarias para otras comunidades, etcétera, etcétera. Bueno, las competencias tienen que ver con la búsqueda, la crítica de la información, la comunicación digital, creación de contenido por temas de trabajo, seguridad y privacidad, por supuesto, porque siempre uno, desde la psicología o desde el querer aprender y buscar las fuentes de información fidedigna, siempre es importante em, conocer cuáles son las fuentes, las fuentes originales de las cuales nos van a servir para desarrollar nuestro trabajo. Ahora, como la evolución podemos ver como esa mini línea de tiempo que había dejado ahí, que es un poco también lo que estaba hablando en el inicio, y que ya finalmente pasa como de lo análogo, del levantarte a cambiar la tele porque no había control remoto, y en el fondo después, claro, el blow up de internet, y después todos se pusieron ahí en ese camino porque en el fondo era el medio que era mucho más rápido para nosotros llegar a conocer otras cosas. Y empezaron a salir todos estos medios digitales que se ajustaron un poco como para poder mostrar la información a través de los distintos medios digitales, audio, video, etcétera. Los mismos podcasts, los videos en YouTube, etcétera. Entonces, no solo es como quiero mostrar lo que estoy haciendo, porque quiero decirle al mundo lo que soy, lo que hago, cómo vive mi comunidad, cómo se mueve mi paradigma de realidad dentro de mi espectro em, en la sociedad, sino que también quiero poder aportar para que otras personas conozcan lo que se desconoce en otros lados. Ahora, el, el punto positivo, por supuesto, es esta conexión como mucho más amplia, el aprendizaje que es colaborativo, entre otras cosas, y la participación que es como déjame un like o suscríbete a mi canal o aprende conmigo o ese tipo de cosas. Y con eso mucha cantidad de personas en distintos rubros, en casi todos los rubros diría yo, que quieren situarse como un agente importante
para poder dar a conocer información que a mí me parece que es como lo más valioso dentro de todo lo internet en el fondo. Y de poder encontrar información valiosa también. Ahora, las partes negativas, por supuesto, tienen que ver, creo yo, sobre todo con la preadolescencia, hasta, o sea, hasta tal vez la tercera edad también, o no, tal vez sí, ciertamente sí, para poder llegar a conocer la información que quiero aprender, que yo sabía, que no sabía, por ejemplo, que puede existir. Y de ahí vienen como estos, no sé, teléfonos inteligentes que tienen los botones un poco más grandes. eh, y esta adaptación tecnológica como para ciertos sectores que también me parece fantástico que ocurra, pero lo que no está ocurriendo es como ese empuje social, como para que se puedan integrar ciertas comunidades que quedan un poco a la deriva de toda esta rápida llegada de información. Y sobre todo el FOMO, que es el fear missing out, que es como me estoy perdiendo lo que está pasando, que es increíble, y que desde ahí yo diría que es un punto donde debiésemos atacarlo un poco más como profesionales, tanto en clínica o en laboral o en comunitaria, sistémica, cualquiera. eh, que muchos chicos tienen, o sea, el mundo se está presentando como casi imposible de poder abordarlo. Eh, Tengo 13 años, por ejemplo, y veo que el chico lo estoy siguiendo tiene una cantidad de seguidores impresionante, que es millonario. ¿Y eso dónde? O sea, es imposible. Y por supuesto, pues me estoy perdiendo de algo importante porque él lo puede hacer y porque yo no. Entonces, em, creo que es peligroso. Es peligroso. Es peligroso no entender cuáles son los límites en el fondo de lo que estamos haciendo. Eh, y no solamente decirlo como limítate a las redes sociales de tal edad o tal horario, porque tú tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no, sino que ver un, un complejo escenario en el que todo está demasiado tan rápido y que probablemente ya todos estemos un poco yendo al camino de la descontinuación porque no somos agentes que pueden llegar a tener tanta información al mismo tiempo y que la misma sociedad con esta tecnología que está avanzando tan rápido necesita esa información a la misma velocidad y probablemente eso sea lo más peligroso. Probablemente sea lo más peligroso porque nosotros en el camino vamos a quedar probablemente desarrollando muchos trastornos por no ser capaces de entender que esto se nos va a escapar y que realmente soy un ser humano y que no va a ser capaz que sencillamente no es capaz de poder retener tanta información al mismo tiempo, aplicar esa información al mismo tiempo, eh, y por tanto no da como la capacidad para poder cubrir ciertas necesidades que la misma tecnología ofrece a distintos rubros para que avance y avance y avance con esta velocidad. Ahora, me quedo sí con la reflexión de que hay que buscar como un punto equilibrado o sea, no solamente un punto equilibrado, un punto equilibrado viene dado del conocer qué es lo que necesito buscar, qué es lo que necesito aprender, qué es lo que necesito saber para poder aplicarlo a cierto objetivo que me permita a mí como persona, como profesional, como ser humano, como hijo, como padre, etcétera, poder dar una escala que sea como en mayor beneficio, no solo como a mi microcomunidad, sino como una sociedad como un poco más grande también. Y que eso es la real herramienta que nosotros debiésemos como trabajar, como dentro de los medios digitales, o sea, como en los medios digitales que son no son, puede llamarse, de alguna forma pueden llegar a ser una amenaza para la salud mental, y puede ser un beneficio absoluto si es que sabemos manejar bien las herramientas y tenemos personas que nos puedan ayudar a orientarnos con el uso de las mismas. Muchas gracias.